no podían faltar. 3 de las 3 para ponerle primera a esta tarde en Más Info, como siempre aquí en La Nación y en el placer de reencontrarlos. Primer gran título, primero de los 3 ejes de la Argentina de estas horas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin dudas, un acuerdo político para un préstamo político. Acá casi no hubo economía, hubo política. Trump, Macri, luego apareció un salvataje de la comunidad financiera internacional a un gobierno extremadamente debilitado, al borde y al límite de situaciones aún más complejas, con problemas enormes en términos políticos y con una dinámica social en la Argentina muy perturbadora, con desequilibrios macroeconómicos muy fuertes. El acuerdo es mucho más benévolo de lo que los más optimistas imaginaban. La reducción del déficit fiscal es mucho más escalonado de lo que se pensaba. La Argentina no va camino a reformas estructurales en principio, aparentemente, según lo que ha trascendido. Veremos la letra chica, esa de la cual todo el mundo está pidiendo observarla, incluso puertas adentro en el frente de todos. Y es cierto que hay un silencio que aturde de Cristina Fernández de Kirchner respecto a la cuestión, no menor, porque mientras tanto eso sucede, aparecen cercanos, como Alicia Castro, a cuestionar fuertemente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Alicia Castro, ex embajadora, dijo, entre otras cuestiones, en las últimas horas, que está pactado un tarifazo energético, que va a contraer a la Argentina más deuda para pagar la deuda, y que eso en ningún caso es sano. Claudio Lozano fue más polémico, tiene un cargo, es director del Banco Nación. Dijo, estoy en contra del acuerdo porque es un default diferido. Pero cuidado que lo que dice Claudio Lozano no es lo que sostiene solo Claudio Lozano, sostienen muchos otros, incluso ortodoxos, cuando ven que acá hay un patear para adelante los pagos hasta casi 2026, despejar el escenario financiero, pero cargar fuertemente pagos para el próximo gobierno. Y en particular para el periodo 2026-2029, donde se van a juntar con los pagos que hay que hacerle a los bonistas, a los cuales el tándem Alberto Fernández, Martín Guzmán, le reestructuraron la deuda en septiembre del 2020 con un éxito muy limitado, porque finalmente Argentina todo este tiempo, desde aquel entonces, durante los últimos 16 meses, no pudo acceder al crédito internacional. El riesgo país seguía por las nubes. De hecho, hoy está bajando, está casi en la línea de los 1.700 puntos básicos, pero había estado por encima de los 1.900. Y en cualquiera de los casos, los países que acceden al crédito financiero internacional, las empresas de esos países que van y acuden al exterior para financiarse en dólares y ser competitivas en un contexto de competencia leal con empresas de otros países para vender sus productos, tienen un riesgo país de entre 200 y 400 puntos básicos. O sea, Argentina está en niveles estrafalarios. Y eso parecería ser que sustancialmente no va a ser modificado. Hay un rebote en los bonos, hay un rebote en las acciones, en dólares. Pero la verdad es que esa condición que es necesaria, aunque no suficiente para la Argentina, requiere de un montón de otras cosas que todo el mundo duda, adentro y afuera del gobierno, si el gobierno está en condiciones de hacer, y si hay contexto político para sostenerlas, y si hay ideas económicas para llevarlas a la práctica e implementarlas. Entonces, por eso digo que estamos frente a un acuerdo político para desanudar un préstamo que fue político y de salvataje en medio de la corrida cambiaria a mediados del 2018 en la gestión Macri. La Argentina ha reestructurado muchas veces la deuda con el fondo, pero ha incumplido todos los acuerdos que firmó, los más de 20. ¿Será la excepción? No lo sabemos. La percepción es que como es un incumplidor serial, la Argentina volverá a incumplir. Ya todo el mundo habla de los waivers futuros, es decir, de los perdones de no pagar en el mediano plazo. De que el próximo gobierno tendrá un nuevo argumento, como este, como el anterior, como el otro, de decir esta deuda es impagable y hay que reestructurarla. Porque se van acumulando, insisto, vencimientos a partir del 2026 de manera muy importante. Bueno, lo concreto es que más allá de todo eso, ahora apareció un director del Fondo Monetario Internacional un poco más duro, Ilan Goldfang, que habla así de que efectivamente la región, América Latina, no ya la Argentina, en un contexto donde subiría la tasa de interés en los Estados Unidos, eso es lo que se ha dicho, por lo tanto se va a encarecer el costo del dinero en el mundo, ya que no pudimos aprovechar ese costo barato que tuvimos en algún momento, pero además
lo que va a pasar probablemente es que el dólar se revalorice, por lo tanto, nuestra economía podría ser menos competitiva si es que en la Argentina no se gana en competitividad con elementos aleatorios a una mera devaluación. El propio Ilan Goldfand, ex titular por otra parte del Banco Central de Brasil y flamante director para el hemisferio occidental dentro del Fondo Monetario Internacional, lo que dijo es, miren, hay que focalizarse en la inflación, hay que focalizarse en el nivel de deuda y hay que focalizarse en los riesgos sociales, pero las reformas hay que hacerlas. No podemos seguir mirando para otro lado. En todo caso, es cierto, Melconian dijo, miren, es el plan pegatina, el hambre y las ganas de comer se juntaron, hablando del fondo y la Argentina. Y que lo más relevante es dejar de vender dólares. A propósito, hoy el vicepresidente del Banco Central, o uno de los vicepresidentes, dijo que es probable que el acuerdo beneficie un marco de flexibilidad para el cepo cambiario al que están sometidas las empresas. Ya no los particulares, no vos, yo, cualquiera que quiera comprar dólares, sino las empresas a las cuales les estaba haciendo una tarea titánica conseguir dólares. Y por lo cual, ¿qué hacían? ¿O qué ocurría? Faltaban productos, escaseaban artículos, no solo bienes finales, sino incluso a las empresas les costaba producir en la Argentina porque hay bienes intermedios o insumos que no estaban llegando desde el exterior porque el central no autorizaba los dólares para poder comprar a esas empresas y en consecuencia los ponía fuera de competencia, fuera de carrera. Porque la tensión cambiaria en algún momento fue límite, con un dólar que incluso en el mercado paralelo había estado arriba de los 220 pesos. Y dicho sea de paso, al rebote de los bonos, a la baja del riesgo país, a la suba de la bolsa, no hay que dejar ni perder de vista que también lo que sucede es que los dólares financieros casi están en el nivel del día viernes, todos arriba de 215, algunos arriba de 220, el MEP y el contado con liquidación. Es decir, los argentinos que hacen operaciones con bonos en la Argentina para comprar dólares, billete, dólar MEP, o los que hacen operaciones en el exterior para acreditar esos dólares en cuentas en el exterior, legales, y que pagan un sobrecosto y que está por arriba de los 220 pesos hoy. Es un dólar de referencia, más allá de que el oficial va a terminar arriba de 110, generando en este enero que hoy dejamos atrás la principal devaluación del dólar mayorista de los últimos 10 meses. Así que este es el primer o la primera gran foto. Después se mueven los actores. Después viene si Juntos por el Cambio aprueba o no. Ya los cordobeses de Schiaretti dijeron, miren, nosotros nos vamos a abstener porque las consecuencias irresponsables del acuerdo y de este acuerdo en particular es Alberto Fernández. En el kirchnerismo hay un silencio casi estampa, salvo excepciones. Ferraresi salió a validar el acuerdo, ministro, pero hay otros que todavía no se expresaron, Máximo Kirchner, La Cámpora, Cristina Fernández de Kirchner. Kicillof dio cuenta del acuerdo, pero hizo más alusión a Mauricio Macri más que, o sea, cómo se tomó la deuda que al acuerdo en sí. Así que todavía hay incertidumbre. Sí apoyó a Alicia Kirchner, que por cierto poco margen tenía para otra cosa. Así que veremos, porque acá, sobre la letra chica, que es lo que va a llegar al Congreso y que se va a discutir en el Congreso, y veremos cuándo, va a haber todavía debates colaterales, accesorios a esta primera puesta en escena que evitó eventualmente el default el viernes, tras el pago de la Argentina, que hará otro pago por otra parte mañana, de más de 300 millones de dólares, y que resta dilucidar si en la letra chica está contemplado que finalmente esos pagos de este año vuelvan a la Argentina como gesto del fondo para no dejar las reservas en un punto límite extremo, en un mes, febrero, donde todavía no está la cosecha. Segundo gran título es la justicia, porque si hay algo por lo cual se va a caracterizar este año probablemente, y la demostración más cabal la tenemos mañana en la apertura del año judicial, o el fin de la feria, pónganlo como ustedes quieran, y la movilización de sectores del gobierno pidiendo la remoción y la renuncia de los jueces de la Corte, los 4 que actualmente están en la Corte, es que la justicia va a ser uno de los objetivos del gobierno. Y les advierto una cosa, no es novedoso. La justicia ha sido, en la mirada del kirchnerismo, en origen, siempre un obstáculo a la idea de que desde la política se pueden hacer reformas independientemente de lo que la ley establece. Y si no, miren, Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003. El 3 de junio sucedía esto. Néstor Kirchner
el que venía del 22%, el que buscaba empoderarse, el que construía o intentaba construir ya la transversalidad. Así es. Reclamamos que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Fue lejos por entonces, recién asumía, estaba empoderado, pero le pidió por cadena nacional la renuncia a los jueces de la Corte. Advierto, todos los gobiernos quisieron tener una Corte afín. Algunos ampliaron, otros cambiaron. Mauricio Macri por decreto, cuando arrancó el gobierno, quiso nombrar 2 jueces. Luego lo hizo por ley, por los cuestionamientos más propios que externos inclusive, en una demostración de, por entonces se suponía, cierta fuerza o fortaleza de un presidente que no tenía mayoría en las cámaras y que era difícil en términos de planteo de cómo iba a gobernar a futuro, en esas condiciones. Y está claro que un sector del gobierno va por la justicia. Tal vez la figura más emblemática de esa batalla es Cristina Fernández de Kirchner, porque es la propia. Pero la trasciende a ella. Va a haber muchos que están procesados, otros que fueron condenados. Mañana, levantando banderas, estará Luis Delía, estará Ramos Padilla, el padre de Juan Ramos Padilla, el juez federal de La Plata, con competencia electoral. Ferraresi ha dicho que valida la marcha, veremos si va. Cristina Camaño, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Juan Martín Mena, el número 2 del Ministerio de Justicia. Martín Soria por ahora es silencio. Le voy a preguntar a Lourdes si hubo alguna mención de él en las últimas horas. Otros dicen que no acompañan, que no validan, que no es tiempo, que no es contexto y que no es la forma. Pero así está el gobierno. Y la oposición mira. Y la sociedad también. Porque es cierto que siempre que se plantean estos temas hay un caldo de cultivo. La imagen de la justicia no es buena. Vastos sectores se envalentonan con la idea de que ahora es el momento de dar la batalla para quebrar la muñeca y finalmente avanzar. En el medio van a poner otros elementos que van a ser un poco más populares. Pero en el fondo siempre está la intención de cooptarla. Y eso es muy grave. Se pronunció la Asociación Empresaria Argentina, lo veían hace un ratito con Guada y Hugo. Se ha pronunciado la Asociación de Fiscales, los magistrados de distintas provincias. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con Lourdes, porque en el fondo yo creo que lo que está pasando es que la justicia va a ser uno de los grandes objetivos y la demostración más cabal es lo que va a suceder mañana y cómo finalmente empieza el mes de febrero al respecto. Y el último tema, un poco más breve, entre los ejes que tenemos en la Argentina, está este que es la de la convivencia con el COVID. Porque cuando yo me retiré el 23 de diciembre, todos hablábamos, bueno, vendrá un rebrote después de la fiesta. Todo vino. Omicron disparó. Entonces, frente a un sistema deficitario de testeos, ahora es muy aleatorio, ahora depende el cuadro clínico, si alguien se testea o no. En la provincia solo lo hacen a factores de riesgo mayores de 60. Bueno, en cualquiera de los casos con vacunas, ya casi 28% del total de la población argentina tiene la dosis de refuerzo, casi 28%. Dinamarca tiene más del 60% con dosis de refuerzo, por eso abre todo mañana. Se está discutiendo si, bueno, finalmente hay que convivir y para convivir hay que, sí, hacer algunas cosas para cuidarnos, en particular puertas adentro, pero que no hay mucho más que hacer, porque ya contamos con el elemento que finalmente reduce el riesgo de saturación del sistema. Yo cuando me fui el 23 de diciembre había 600 pacientes en unidades de terapia intensiva. Ahora hay casi 3.000, poco más de 2.900. En enero creció más del 185% la gente que está con COVID en unidades de terapia intensiva. No está claro cuántos de todos ellos tienen una vacuna, ninguna vacuna, 2 vacunas. No se es claro. Debería haber más información. Pero todo hace pensar que los más vulnerados, y lo voy a hablar con Carlos, son los que no tienen ninguna dosis o tienen una dosis o no tienen el esquema con refuerzo, que sería clave, según nos demuestra Europa, en el combate contra Omicron. Pero no hay duda tampoco de que nunca tuvimos tantos casos como en los últimos 30 días
que nunca conocimos tanta gente con COVID como en los últimos 30 días y que, por cierto, tampoco conocimos tanta gente que atravesó con síntomas leves la enfermedad. En la mayoría de los casos, incluso de manera sintomática, que tenían que hacerse un test para volar al exterior o para volver al trabajo o por la actividad que tenían, o los cuadros de fútbol, los equipos de fútbol que iban a entrenamiento. Entonces, el Dakar, miren, el Dakar, que se corrió en enero, 20 pilotos quedaron afuera, todos viajaron, etcétera, con PCR negativo desde sus lugares de origen. Llegaron a Arabia Saudita y dieron positivo, no pudieron largar. Entonces el mundo está viendo si hay saturación o no. Y ahí el tema es si se postergan o no operaciones, si hay tratamientos que no se pueden hacer. De eso vamos a hablar con Carlitos Regazzoni, porque definitivamente, según la Organización Mundial de la Salud, entre marzo y abril la pandemia mejorará. Algunos dicen daremos vuelta a la página, pero lo que tenemos por delante nosotros es el invierno, es el frío. ¿Fue este el último gran pico? Ya hay una especie de variante adicional, hija del Omicron, aún más contagiosa, dicen que ya está en más de 40 países y que esa también podría generar algún grado de perturbación adicional a Omicron. ¿Será de ese modo? ¿Estamos frente a eso? En la Argentina el pase sanitario va a regir mucho más tiempo. Por ahora el gobierno se niega a decretar la obligatoriedad de la vacuna, pero muchos lo plantean. ¿Habrá pase sanitario para que los chicos estén en las escuelas a partir del 2 de marzo, como quiere Kreplak? ¿Eso está bien? ¿Es razonable? ¿Es una medida validada o validable para que estén en las universidades, inclusive cuando algo no es obligatorio, obligar a que la gente, si no hace eso, no pueda estudiar, por caso? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando también, porque al fin y al cabo, la pandemia todavía no quedó atrás. Estamos conviviendo mejor, lo estamos haciendo desde un mejor lugar, tenemos el antídoto, sabemos más, pero es cierto, no pasó, y hay muchos que se debaten entre la vida y la muerte. Y hubo más de 120.000 muertos en la Argentina por la pandemia. Lourdes, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Qué placer Paulino? reencontrarte. Igualmente, espero que hayas descansado.